voy, voy haciendo un poco de tiempo porque es la primera vez que estamos transmitiendo de esta manera en esta circunstancia tan particular de la pandemia. Así que voy saludando a los que se vayan conectando mientras esperamos. Les quiero contar un par de cosas. Bueno, yo soy Gabriel Di Meglio, soy historiador y director del Museo Histórico Nacional hace muy poco tiempo. En el museo estamos empezando en este momento, en medio de toda la situación tan particular de la pandemia, a trabajar en algo que va a llevar un tiempo, que es una reescritura, un replanteo del guión de la exposición principal, de la muestra, digamos, y tratamos de incorporar ahí una serie de cuestiones que nos parece importante que estén en el museo, y que tienen que ver con temáticas que a veces el museo no trabajó tanto y una perspectiva que intente reflejar la enorme diversidad de la historia de los territorios que terminaron integrando a Argentina. En ese marco de un trabajo largo, de un trabajo que recién está empezando, se nos ocurrió empezar a invitar a distintos historiadores, historiadoras de distintos lugares del país para que son especialistas en temáticas importantes para pensar en el museo, para que participen de este ciclo que empieza hoy, que llamamos Historias Argentinas. Y hoy tenemos a la primera invitada, a quien le agradezco mucho que haya prestado su tiempo desde la ciudad de Santa Fe, que es Magdalena Candiotti, historiadora, doctora en historia, investigadora en CONICET, con sede en el Instituto Ravignani, y profesora también en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, y una especialista en justicia colonial y del siglo XIX, y también gran especialista en los temas que está trabajando de una manera muy innovadora ahora, tanto sobre la esclavitud como sobre la abolición de la esclavitud. Así que, bueno, bienvenida Magdalena, muchas gracias por estar a la distancia, pero bueno, ahí te vemos medio oscuras, me parece, un poco por... Lo prendí, lo que pasa es por cómo da el sol ahora en mi clínica pared blanca. Perfecto, bueno. Así que, bueno, muchas gracias por estar. La idea es, Magdalena va a exponer sobre la cuestión de la diáspora africana, la esclavitud y la abolición en el Río de la Plata, y al final, vuelvo segundo para hacer algunas preguntas. Bueno, muchas gracias y los dejo entonces con Magdalena Candiotti. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación, al Museo Histórico Nacional por organizar el ciclo. Creo que es un lujo que Gabriel haya aceptado este compromiso de dirigir el museo, y creo que todos vamos a salir ganando. Y bueno, y le agradezco invitarme a contribuir a este proceso de repensar las preguntas sobre el pasado para poder comprender mejor nuestro presente y ver el lugar del museo, que tiene mucho para hacer al respecto. En un contexto muy singular, bastante marcado por la visibilización del racismo en todo el mundo. Entonces me parece que es una buena oportunidad, ¿no?, para revisitar ese pasado y repensar nuestro propio lugar y relación con estos tópicos y nuestros compromisos con el presente, ¿no?, lo que queremos de nuestro presente, y que lo que hemos estado haciendo y lo que no queremos hacer más, etcétera. Yo tengo un sueño, como Martín. Alguien dijo por ahí también, vengo a proponerles un sueño, y ese sueño es que logremos integrar la historia de la diáspora africana a nuestra historia argentina. De que cuando hablemos de esclavitud, de abolición, de discriminación y de racismo, como decía antes, no pensemos, uy, qué mal lo que pasa en Estados Unidos o Brasil, sino que podamos pensar que es algo que pertenece a nuestra historia, ¿no? Y cómo lidiamos con ello es parte de lo que somos, de lo que construimos como nación, de cómo se fue construyendo la nación. Aunque lo que prime hoy muchas veces en torno a esto sea un silencio, creo que es un silencio que es cada vez más gritante y que es cada vez más evidente y compartida, la idea de que necesitamos saber más, conocer mejor, indagar e interrogarnos
sobre este pasado. No, como les decía, no como una moda, no como un capricho, sino porque esa presencia fue central y es constitutiva. Un poco esto, la cuestión del rol constitutivo de esta presencia y ausencia la pensó un poco Rita Segato, y voy a volver un poco sobre esto al final. Quería compartirles algunos, los que pienso como tópicos compartidos a nivel de memoria pública general y a veces también por la historiografía, en torno a estas temáticas y contarles un poco cómo se fueron cambiando, están cambiando, por suerte, los énfasis analíticos y cómo tenemos mucho por hacer, ¿no? En realidad, también les voy a contar un poco mis investigaciones, pero quería también como invitar a historiadores y al público en general a conocer un poco cómo estamos repensando este área de estudios. Entonces, como les decía, poner en relación un poco el imaginario argentino y académico y un poco sus transformaciones o las posibilidades o la necesidad de transformarlo. Yo creo que el campo académico durante mucho tiempo, y todavía vivir en algunas partes, ratificó esta imagen construida desde la política y desde las élites, desde los albores de la nación, de que en la Argentina la esclavitud fue un fenómeno acotado, de carácter benigno, signado por el buen trato, por la posibilidad de manumitirse, y que no había negros porque se integraron rápidamente o murieron fatalmente en las guerras de independencia y se integraron en condiciones igualitarias en un país donde las diferencias raciales no serían diferentes. Entonces, no serían relevantes, perdón. Yo quiero recorrer un poco estos tópicos y contrastarlos con algunas cuestiones que la historia está mostrando y ha ido relevando. Empezando un poco por esta idea de la irrelevancia numérica, digamos así, o de esta idea de que, bueno, eran poquitos, ¿no? Creo que un gran instrumento para repensar esto lo ofreció un proyecto colaborativo muy amplio que se dio centrado en universidades norteamericanas, que se llama una base de datos sobre viajes esclavistas. Pueden todos acceder y es súper didáctico las herramientas que ahí se dispone para ver el volumen de todos los viajes esclavistas desde África a Europa y a las Américas entre 1501 y 1866, cuando fue el último. En estos más de 350 años, 12 millones y medio de africanos fueron capturados, trasladados a las Américas como esclavizados, marcados, rebautizados y vendidos como esclavos. De ellos, unos 5 millones fueron a Brasil, casi 1 millón a Saint-Domingue, que en 1804 se va a rebelar y se va a transformar en Haití, casi 900.000 a Cuba. Les pido que imaginen cuántos de los 12 millones y medio fueron a Estados Unidos, dado la centralidad que la modalidad de la esclavitud en Estados Unidos representa. Nunca son pocos, pero imaginen un número y son casi 500.000 de personas fueron traficadas a los Estados Unidos, 10 veces menos que a Brasil, y por eso es la centralidad de estudiar las singularidades de cada una de las esclavitudes y de qué pasa después con el racismo y las formas de integración o no de estas personas, de los africanos esclavizados. Bueno, después de esta digresión, ¿cuántos llegaron al Río de la Plata? Según la base, que en realidad toma viajes desde 1649, si no me equivoco, a 1835, porque trata de modo conjunto los puertos de Buenos Aires y de Montevideo, habrían llegado algo más de 67.000 esclavos. Sin embargo, Alex Borucki, en un libro precioso que fue editado hace un par de años por Prometeo acá, que se llama De compañeros de barcos a camaradas de armas, donde él trabaja precisamente esta centralidad de pensar el Río de la Plata y cómo, más allá de que después se van a construir naciones distintas, durante gran tiempo tienen una historia común
lo que va a ser Uruguay y lo que va a ser Argentina, reconstruyó que entre 1770, Alex, y 1812, unos 70.000 africanos fueron ingresados por estos puertos, y a su vez otra investigadora norteamericana que se llama, Boruki no es norteamericana, es uruguayo, Kara Schutz, trabajando con unas fuentes de contrabando, dio cuenta que entre tan temprano como 1587 y 1640, usando contrabando y la táctica de lo que se llama arribadas forzosas, reconstruye el ingreso de unos 34.000 africanos. O sea que a grandes rasgos podemos decir que unos 100.000 africanos fueron ingresados. Estos cálculos de Kara Schutz son solo en Buenos Aires, no Montevideo. Entonces unos 100.000 africanos ingresaron por distintos medios. Como vemos, el impacto demográfico, social, cultural, laboral, que es como muchas veces solamente se lo investigó y se lo trató, de esta presencia es fundamental y creo que tenemos que dejar de minimizarlos. Y acá les cuento un poco algo que me desvela bastante y estamos tratando de trabajar en lograrlo, que es la posibilidad de cuantificar esto a nivel nacional, de poder construir estrategias de cuantificación y de comparación a nivel nacional a lo que hoy es Argentina, porque si miramos los censos coloniales, centralmente el censo de Borbón de 1778 y los censos de la primera mitad del 19, vemos una presencia abrumadora, central de esta población que va a empezar, por supuesto, a mezclarse y a trascender esto que en el imaginario de la corona había sido separar una república de indios y una república de españoles, y justamente la emergencia de las castas y de los africanos específicamente va a generar una serie de poblaciones afromestizas y africanas específicamente, y también indígenas específicamente, que en estos distintos instrumentos se cuantificó de distinta manera. Pero cada vez más vamos haciendo trabajos que van tratando de enfocarse específicamente en cuáles son las categorías con las que estas personas están siendo ingresadas, cuantificadas, y vemos que esta presencia es mucho más relevante de lo que pensábamos. Les doy un ejemplo. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, no hay censos coloniales, pero el censo que hay de 1816-17, nadie se había centrado en esta población, entonces no había sido analizada. Y se dijo, bueno, el 20% más o menos eran pardos y morenos. Bueno, cuantificando persona por persona, pudimos ver que casi el 39% de la población era era clasificada de este modo. Y que los esclavos constituían más del 10%, lo mismo en Corrientes, casi el 9% exclusivamente esclavos, ¿no? Porque esto que les cuento se dan muchas veces como clasificaciones distintas en los distintos censos, que se cuantifica esclavos, o a veces se clasifica el color, pero bueno, sí, en Salta el 11%, en La Rioja no tenemos datos de esclavitud, pero sí de pardos y morenos al 43%, con muchas variaciones. Entonces, bueno, esta cuestión de necesitamos conocer más específicamente esa presencia en términos cuantitativos, creo que en los años venideros vamos a poder decir mucho más de esto, pero en todo caso, si pensamos en esto y prestamos atención, nos vamos a encontrar, ¿no? Como que esas ausencias y esos silencios tienen que ver muchas veces con la falta de la pregunta, y en este caso también de crear comparaciones interesantes, investigaciones colaborativas para poder lograr cuantificaciones a nivel nacional. También en el norte, en lugares se va al 50% esta población. Entonces, bueno, también otro fenómeno que ha llevado como a minimizar tiene que ver esta imagen tan potente de la esclavitud de plantación, ¿no? Ligada a estos fenómenos que hablábamos, a estos lugares más construidos en nuestro imaginario súper tempranamente. Esto es algo que me interesa también resaltar, porque trabajando con la prensa y con los papeles públicos de la época, ya en la primera mitad del 19 se está construyendo este imaginario de acá es distinto, ¿no? Acá es muy poca esta población. Y el segundo tópico que les mencionaba, que es esta idea de la benignidad, lo que podríamos llamar esa tesis de la benignidad
de la esclavitud. ¿Qué sería esta tesis? Bueno, que frente a esa esclavitud de plantación tan extendida, con dificultades tan fuertes y obstáculos para acceder a la libertad, con fuertes obstáculos al mestizaje, la esclavitud en Hispanoamérica, y en realidad en Iberoamérica, ¿no?, portuguesa y española, sería relativamente benigna, ¿no? Como que eran bien tratados, este imaginario de que eran parte de la familia, y como les decía, esto contemporáneamente se va a ir construyendo, contemporáneamente en el siglo XIX se construye este imaginario de que el Río de la Plata es un espacio donde los esclavos, va a decir uno de los máximos tesistas que sostienen esta tesis, que son los creadores de nuestra historiografía nacional, como López, como Mitre. Esto lo trató bastante, muy bien Lucas Rebagliati en un texto que cuestiona esta idea de la benignidad. López va a decir, bueno, eran simples ayudantes bajo el ojo del amo, eran miembros integrantes de la familia, se les pagaba una mensualidad y podían liberarse. Bueno, lo que estamos, los que estamos trabajando en esto, estamos mostrando y tratando de enfatizar, no por capricho, sino porque es lo que se puede reconstruir, es que no hay esclavitud sin violencia. O sea, no solamente la violencia extrema de, por ejemplo, los juicios por sevicia, que se llaman, de malos tratos, porque en el ordenamiento legal había una serie de derechos, digamos así, que tenían los esclavizados, a ser vestidos, alimentados, a poder cambiar de amo, a poder comprar la libertad, esto que decíamos, la posibilidad de manumitirse, a casarse. Todo esto tiene que ver también con algo que no vamos a alcanzar a abordar, pero podríamos, que tiene que ver con el rol de la Iglesia en la justificación también de la esclavitud. Entonces, estos juicios por sevicia son juicios que los esclavizados pueden movilizar si son tratados y castigados en exceso, o sea, porque había una potestad privada de poder castigar privadamente, digamos así, no estatalmente, a los esclavos, pero dentro de ciertos límites. Entonces, bueno, esa es una dimensión de la violencia, pero también ver estas manumisiones, esa posibilidad de comprar la libertad como un signo de benignidad, nos oculta, digamos así, un conjunto de otras violencias que tienen que ver, yo creo que una fundamental tiene que ver con la desestructuración de las familias, ¿no? Con la posibilidad de los amos de disponer a su antojo de las familias de los esclavizados, ¿no? De decir, bueno, el hijo de tal va a ir con mi sobrino, al niño 4 años lo vendo, y también encontramos también resistencias. Como contaba Gabriel, yo he trabajado mucho con expedientes judiciales, que son una fuente muy rica. Ahora voy a hablar un poquito de eso para acceder a estas vidas, ¿no es cierto? Entonces, los esclavizados van a estar resistiendo de distintas maneras, y esas violencias, como les digo, puede ir desde los malos tratos, pero también desintegrar una familia y desarmarla es un signo de violencia. Y por otro lado, también este énfasis en las manumisiones como un ejemplo de benignidad limita las negociaciones, nuestra comprensión de la negociación que hay detrás de cada una de estas manumisiones, ¿no es cierto? De las negociaciones que los esclavos tenían que llevar adelante para que esos amos acepten que compre su libertad, para acordar un precio al cual pueda ser posible esa libertad. Entonces también muchos de los juicios son por lo que se llama por justo precio, ¿no? Porque los amos le dicen, bueno, sí, podés cambiar de amo, en vez de 300 pesos, te pido 450. Nadie va a comprar un esclavo por lo que no vale. Entonces, bueno, ahí hay otra forma de, como les decía, de resistencia. Pero también negociaciones en lo que llamamos las manumisiones graciosas, ¿no? Esta cuestión que para Frank Tannenbaum, que fue un investigador norteamericano que hizo como uno de los primeros trabajos comparativos sobre la esclavitud en el mundo anglosajón y la esclavitud
en Iberoamérica, como les decía, o en las Américas portuguesa y española, decía, bueno, esta idea, esta posibilidad y la masividad de esas manumisiones graciosas, gratuitas, muestra que es una esclavitud distinta. Ciertamente es una esclavitud distinta, no lo estamos negando, no es lo mismo, o sea, en el mundo anglosajón, los amos, aunque quisieran, el Estado limitaba las posibilidades de que entreguen, perdón, de que manumitan a sus esclavos, ligados a la idea de reforzar y mantener unas fronteras raciales súper fuertes. Pero por más que sea distinta, hay negociación. Entonces vemos todo el tiempo cómo esas manumisiones gratuitas, cuando a medida que uno va leyendo estos documentos, tienden a procurar, sobre todo en el periodo que yo estudio, que es la primera mitad del 19, en un contexto donde cada vez hay menos disponibilidad de fuerza de trabajo, porque el que está demandando más claramente esa fuerza de trabajo es el Estado a través del reclutamiento militar. Lo que están tratando de hacer estos amos es de lograr fijar esta población en el lugar y obligarlos a quedarse. Entonces, con esta promesa de libertad que genera, o sea, es muy pocas veces los casos en los que estas manumisiones son realmente gratuitas e inmediatas, casi nunca, sino que son mayormente condicionales. Entonces, bueno, ahí vemos esta dimensión de la negociación, y en esa negociación, en realidad, los amos están tratando de lograr sus objetivos, los esclavizados están tratando de lograr y ampliar sus márgenes de libertad para ellos o para sus familias, también con acomodamiento, digamos, y como les decía, con amoldarse. Y esto tiene que ver también con nuestra memoria y con nuestra posibilidad de conocer nuestras dificultades para acceder, digamos así, a conocer cuáles fueron esas estrategias, porque tenemos que ir reconstruyendo esas estrategias de los esclavizados a partir de fuentes que no producen, que no produjeron por sí mismos. Entonces, bueno, una de las transformaciones fundamentales de la historiografía tiene que ver un poco como, no traspasar o superar el paradigma de la resistencia, pero en cierto sentido sí, o sea, pensar que hay resistencia, pero también hay cooperación y también hay negociación, porque una vez que una persona sobrevivió a estos 2 meses, esto que llamamos el pasaje del medio, esa travesía entre África y América, en lo cual un tercio muchas veces de las personas en los barcos morían, ¿no? Hay trabajo muy lindo de Marcus Rediker sobre los barcos esclavistas como estos lugares donde empieza la deshumanización, donde empieza como el proyecto de producir esclavos, de quebrar a una persona para transformarla en un esclavo, para esclavizarla, no sea un esclavo. Entonces, bueno, estas experiencias, una vez superada, en la medida de lo que posible, de superar las personas también tratan de hacer una vida para sí mismos y reconstruir una vida para sí mismos. Entonces, también estos intentos de ver qué pudieron hacer estas personas con los que hicieron de ellas, o sea, sin perder de vista estas condiciones estructurales en las que van de discriminación y de sufrimiento, en las que van a tener que reconstruir su vida, poder dar cuenta de esa reconstrucción. Entonces, un tercer, digamos así, cambio de énfasis que a mí me interesaría señalar es superar los tratamientos cosificadores y lo que últimamente me gusta llamar la tesis del olvido, la tesis de que estas personas llegaron y se olvidaron y pudieron decir, bueno, de acá para adelante era mi vida y de acá para atrás lo que fue, ya fue. Sabemos lo difícil que es, ¿no? Proponerse un punto de inicio nuevo de una vida y cómo nos constituye nuestro pasado, nuestra cultura, nuestras maneras de pensar este mundo. Entonces, durante mucho tiempo la historiografía, aún abordando estos temas y preocupándose por estos temas, reprodujo el tratamiento de las fuentes, ¿no? Esto que decíamos, aparecen como mercancías, como posesiones en un inventario, registrados nacimientos, registrado una herencia, etcétera, como cosas,
bueno, tenemos que lograr superar, ¿no es cierto?, y forzar nuestra interpretación para poder reconstruir sobre esos registros superfríos, digamos así, estas personas que sí tienen pasado, que son víctimas, pero no víctimas inermes, ¿no? Ya toda la historiografía subalternista y desde Gramsci mucho antes ya nos habían enseñado de que tenemos que pensar de que las dominaciones no se producen unilateralmente y solo con violencia, sino también hay una construcción de hegemonía, de apoyos pasivos o no, y activos de los sectores subalternos. Entonces, bueno, eso es lo que ha ido haciendo últimamente la historiografía, de no solo restituirles subjetividad, tratar de acceder a esa dimensión subjetiva, poner en el centro de la escena a que quienes son esclavizados son africanos y afrodescendientes esclavizados. Entonces, tratar de dar cuenta de sus experiencias, de la historia desde su punto de vista, de su capacidad de diseñar sus propias estrategias, como dijimos, de resistencia, de cooperación, etcétera. Y esta tesis del olvido, esto tiene que ver con pensarlas, que mucho tiempo se las pensó como personas sin pasado. También no es, digamos, casual que los primeros trabajos o abordajes, o incluso hoy cuando aparecen, si ustedes ven todas las historias de la nación, desde la de Levene hasta todas, no hay capítulos dedicados a la esclavitud africana, ¿no? Los indígenas conquistaron su lugar y me alegro y me parece más que justo, pero todavía africanos y afrodescendientes son como un capítulo como población. En el capítulo de población están, no sé, y no, son personas, son nuestros antepasados, son estas mayorías que hacemos la historia por sobre esas minorías que aparecen en los papeles impresos y en los grandes escenarios de toma de decisión. Entonces, en este sentido es central y dificilísimo incorporar la historia africana a la ecuación, ¿no? Porque estas personas tenían identidades africanas previas, que a su vez hablar de africanos es bastante una violencia, porque claramente hay una gran heterogeneidad, ¿no? Yo siempre bromeo que nadie cuando estudia la inmigración europea del 19 va a negar la relevancia de saber la diferencia entre vascos y catalanes y gallegos y, no sé, piamonteses y sicilianos y sardos. Bueno, África es una invención, digamos así, una categoría externa. La heterogeneidad, bueno, hay todo un debate en los africanistas, la heterogeneidad también puede ser relativamente reducida a grupos culturales, por lo menos 3, pero en todo caso creo que si no todas las naciones africanas nos tienen que ser relevantes, creo que tenemos que dejar de contar historias argentinas donde nadie sepa que es una persona, que es un Mina, Congo, Benguela, Angola, Quizamá, Mozambique, que son omnipresentes en los registros parroquiales, son omnipresentes, sobre todo en los registros parroquiales, en los censos no siempre está, ¿no? Porque siempre está la cuestión de quién clasifica y quién construye estas categorías. Entonces, bueno, creo que tenemos que, y ni hablar, o sea, si bien trato de hablar como a nivel nacional, Argentina, ni hablar en el caso de Buenos Aires, ¿no? Donde esas solidaridades y esa sociabilidad africana y ligada a estas naciones específicas se organizó institucionalmente a partir de la política rivadaviana de que se organicen en naciones africanas que, digamos, estuvieron activas y militantes muchísimo más tiempo del que nuestra memoria trata de decir, bueno, hasta 1810, ¿no? El acto de 25 de mayo nacieron y murieron los africanos argentinos, los afroargentinos, ¿no es cierto? Bueno, necesitamos pasar, necesitamos que no solamente no desaparecieron, tampoco desaparecen de las currículas, que reingresen a las, no reingresen porque nunca estuvieron, pero que ingresen a las currículas, a las Argentinas 2, porque siguieron, como el trabajo de Lea Heller ha mostrado claramente sobre los periódicos afroporteños de la segunda mitad del 19 y principios del 20, los trabajos clásicos de Ray Andrew, por supuesto, han mostrado. Entonces, bueno, como les decía, creo que es central incorporar África, pero también es central, y creo que gana mucha actualidad hoy,
esto que pienso es que así como no fueron una tabula rasa, tampoco hay una identidad negra, clara, prístina, y como ontología, ni una solidaridad negra automática, para nada. O sea, no sé si para nada. Hay las dos cosas, ¿no? Hay intentos de reconstruir los lazos, y eso, bueno, yo lo encuentro permanentemente, esto que les digo, en los matrimonios, donde hay intentos de reagrupamiento y de construir y reconstruir parentesco en las sociedades africanas, pero también hay conflictos, ¿no? Un trabajo que estuvimos discutiendo la otra vez con Gabriel, yo contaba la historia de un africano que se llama, bueno, que a la posteriori, ¿no? No reconstruyo que es africano, un Kisama, que es enviado, participa en el 7º Regimiento, va al sitio de Montevideo, compra una esclava, después está con la esclava, estaba ya casado, o sea, tiene relaciones extramatrimoniales con la esclava que compró, la emancipa, su mujer, una antigua africana angoleña, de Angola, trata de reclamar, dice que esa esclavizada era en realidad, la compró con su plata, entonces era de ella. Digo, también una clara estrategia de, ya desde África, ¿no? de sostenimiento de la riqueza, tiene que ver con invertirla en esclavos, entonces también hay africanos antiguos esclavizados comprando esclavos como una estrategia de movilidad y ascenso social. Entonces, no hay que, creo que es central reconstruir históricamente todas estas relaciones, pero no postular a priori, digamos, ni las solidaridades ni los enfrentamientos, porque también, como los trabajos de Gabriel han mostrado, de Raúl Fratkin, también hay un mundo popular unificado, digamos, que construye agendas comunes por fuera de las interpelaciones específicas. Hay las dos cosas y justamente esa riqueza es lo interesante que está mostrando las nuevas historias sobre la esclavitud. Bueno, otra, quiero ir más rápido, quería ir un poco hacia alcanzo a contar sobre abolición. Otra de los tópicos o de las ideas que yo les mencionaba que hay sobre estos temas tienen que ver con esta idea de la ausencia de prácticas de racialización y con la idea de el mestizaje democrático, ¿no? O sea, sí hay una configuración de un campo popular donde pardos y morenos, africanos y afrodescendientes se pueden integrar, pero eso no quiere decir que las prácticas de racialización no existieron, ¿no? Y eso es algo como muy común en nuestro autorrelato argentino sobre nuestra historia, pensarnos, ¿no? Algo que muchos critican, pero muchos sostienen esta idea en Argentina: no hay racismo, nunca hubo estas prácticas de priorización. Y en todo caso, si los hubo, quedan reducidas a la colonia, ¿no es cierto? Prácticas de racialización me refiero como a estas prácticas de construcción de ciertas personas como otros, de marcarlos como inferiores, proponer ciertas características fenotípicas, físicas o hereditarias, como marcándoles ciertos rasgos indisponibles de los que no pueden intervenir. Y estas prácticas, como les digo, son y duran mucho más tiempo del que estamos acostumbrados. No solamente son central de este orden de castas, no estamos como más dispuestos a aceptar que en la colonia hubo un orden de castas, y mucho menos en el periodo republicano. Bueno, si ustedes van a leer fuentes, como les decía, parroquiales, judiciales, policiales, capitulares, notariales, o sea, un escribano, un párroco, un juez, un policía, cotidianamente, durante al menos la primera mitad del 19, y en algunos de estos casos se extiende después, va a estar clasificando a las personas y asignándoles un estatus, ¿no es cierto? El policía escribe al negro Antonio por huido de su amo. No va a dejar de mencionarlo. Los escribanos, ni hablar, que están
cotidianamente registrando compra y venta de personas y compra de libertades en algunos casos, y también en estos testamentos, estos grandes documentos en los cuales personas generalmente blancas, pero claramente no marcadas racialmente, están disponiendo de las vidas y de las familias de estos pardos y morenos. Entonces, bueno, acá nuevamente está relacionado con lo que decía antes, ¿no? Que también hay prácticas de segregación que generan solidaridades, como pueden ser los regimientos segregados, como pueden ser las cofradías y las sociedades africanas, y hay instancias que conocemos menos, pero que igualmente sucedían, como los casos de las escuelas segregadas, como los proyectos en la primera mitad de Revolución, donde hubo intenciones de limitar el sufragio de los originarios de África, en un diálogo atlántico sobre ciudadanía y raza más amplia que no vamos a alcanzar a ver acá. Y a su vez, estudiar mejor como este mestizaje supuesto y democrático, por lo menos lo que nos estamos encontrando es que es bastante escaso, digamos, entre blancos y negros, o seguramente aparece a través, pero del blanqueamiento, o sea, del licuamiento de esas marcas raciales de quien podría tenerlas y sostenerlas. Y bueno, el quinto eje, que a mí me parece que es como muy frecuente en nuestro imaginario y que creo que necesitamos investigar más, y es un poco lo que estoy tratando de cerrar un libro al respecto, que tiene que ver con la libertad, ¿no? Con lo poco que sabemos sobre el proceso de abolición del fin de la esclavitud en la Argentina, ¿no es cierto? Como yo les decía, las élites tempranamente están autocelebrando cuán fácil y humanitario y otorgado fue esa libertad. Y un poco lo que yo he tratado de mostrar y de reconstruir es cuán llena de luchas tuvo que estar ese proceso, cuán difícil y complejo, cuánto requirió de esfuerzo de parte de esclavizados y libertos para hacerlas realidad, digamos así, que no fueron conquistadas, no fueron otorgadas, y en todo caso abrieron campos de litigio. Entonces hay como un contraste entre un abolicionismo declamado en leyes, después en el espacio público y en los periódicos no abundan este tipo de discursos, digamos así, de deslegitimación de la esclavitud. Se cuidan bastante, ¿no?, de criticar a la institución, en contraste entre eso y la imagen y congratulación permanente que van a hacer las élites, como les digo, contemporáneamente y a posteriori, para construir esta imagen de una nación donde la raza es irrelevante. No quiero ahondarme eso, pero, o sea, por supuesto que cuando digo que la raza no es relevante, no estoy diciendo que existan las razas, y tampoco, Dios que no existe me libre y me guarde, de decir que se construye o que sucede lo mismo, se construye raza igual en Estados Unidos, en Brasil, que en Argentina, para nada. Pero tenemos que ver las formas en las que se deshicieron y se reconfiguraron las prácticas de racialización en nuestro contexto en Argentina. Bueno, las leyes fundamentales, y un poco lo que me interesaba mostrar es la ambigüedad de estas mismas leyes, ¿no? Las leyes de abolición gradual, que es un proceso de abolición gradual el que se da en el Río de la Plata, futura Argentina, son bastante conocidas: la prohibición del tráfico y la ley de vientre libres, llamadas así. Bueno, a mí lo que me interesa ahí rescatar son dos cosas. Por un lado, la prohibición del tráfico tiene como dos momentos: un primer momento en un tete-a-tete entre el triunvirato y el cabildo, a ver quién es más antitrata. Terminan dando en 1812 una prohibición del tráfico transatlántico, debatiendo sobre el 25 de mayo y cómo celebrarlo. Y
Y después va a ser retomado en 1813 en la Asamblea del año 13, donde va a proponerse que además de prohibir el tráfico, es importante esto, o sea, la prohibición del tráfico es transatlántico, o sea, no van a entrar nuevos barcos con africanos esclavizados. No quiere decir que se interrumpe el tráfico interno. Internamente se compran y se venden, como yo les decía, un gran porcentaje del trabajo de los escribanos es registrar estas compraventas. Entonces se va en un principio prohibir eso, pero lo que va a agregar la Asamblea del año 13, que es algo que se había discutido pero quedó pendiente en la prohibición del triunvirato, es que va a decirse que todo africano, todo esclavo que pise el suelo de argentino va a ser liberado por el solo hecho de hacerlo. Bueno, esto va a generar conflictos con básicamente el servicio exterior portugués en Brasil, que va a presionar a partir de los ingleses, a través de los ingleses, para, ¿cómo es que se llama? Para dar marcha atrás. Y se da marcha atrás y se aclara que en realidad no se refería a los fugados, sino solamente a los traficados, etc. Y esto es para mostrar como las idas y vueltas y cómo esta declamación abolicionista por parte de las élites va, digamos, matizándose. Mismo la ley que después va a ser conocida como vientre libres, que se va a llamar un decreto declarando libres a los hijos de las esclavas, va a decir que los niños nacidos después del 31 de enero van a ser libres. Bueno, un mes después se decreta un llamado decreto, valga la redundancia, para la educación y ejercicio de los libertos. Y allí se adopta esta figura del liberto, que por eso para mí esta primera mitad del siglo XIX es el tiempo de los libertos, como lo llama una esclava, una abuela esclava. Dice, sí, yo creo que mi nieta nació en el tiempo de los libertos. Esa situación, esa idea de liberto cambia todo, ¿no es cierto? ¿Por qué cambia? Porque los niños no son libres, o sea, no solamente en 1813 no es la abolición de la esclavitud, algo que es, hasta Cristina Kirchner lo dijo, quiero decir, hasta los políticos, el sentido común piensa que se abolió en 1813. No solamente eso, sino que los niños no nacieron libres, quedaron sujetos a los amos de sus madres, hasta los 16 años las mujeres y hasta los 20 años los varones. Entonces, lo que tenemos ahí es un estatus muy frágil, de una gran ambigüedad, donde se puede trabajar. Yo he trabajado con cientos de juicios donde disputan libertos por saber si son libertos o no. Hay procesos de trasladar a libertos interprovincialmente para evitar la aplicación de estas leyes, que llevan a distintos gobiernos a poner leyes evitando estos traslados interprovinciales e incluso interjurisdiccionales, ¿no? Prohibición de sacar a las esclavas fuera del país, a Montevideo. Yo ahí he trabajado bastante con un caso súper rico sobre una vecina que compra una esclava en Santa Fe, la lleva a Buenos Aires, de Buenos Aires se la quiere llevar a Montevideo, pero está embarazada, y entonces la esclava se escapa y va a la justicia de paz y pide no ser trasladada. Bueno, hay decenas y cientos de casos apasionantes. Esa ama era nada más y nada menos que Ana Monterroso, hermana de José Monterroso, secretario de Artigas, artiguista, mujer de La Valleja. Igualmente, personas que se dicen a sí mismas muy liberales entran en esta disputa en torno a poder trasladar a una esclava que no quiere trasladarse porque sabe que si su hijo nace en Montevideo no va a ser ni siquiera liberto, va a ser esclavo. Bueno, hay millones de cosas para analizar ahí, pero quiero decir, este tiempo de los libertos está marcado por una fragilidad de la situación de todos los hijos de las esclavas que nacen entre este momento y la abolición completa y definitiva en 1853, ¿no es cierto? También hay casos de libertos que, como les digo, con estos traslados interprovinciales van a ser vendidos como esclavos. Van a haber jóvenes
que van a estar sospechando que los están vendiendo, que son esclavos, pero no saben, porque las personas no saben cuándo nacieron, ¿no es cierto? Y lejos de su lugar de nacimiento no tienen los registros parroquiales, que es donde consta de dónde nacieron, cuándo nacieron. Entonces, bueno, es como un tiempo de libertades disputadas y de lucha por la libertad, ¿no? No es un proceso alegre de emancipación gradual y unidireccional, sino que hay procesos de esclavización, de reesclavización, y un poco lo que a mí me gusta plantear al respecto es que más que una lógica abolicionista, que la lógica abolicionista, bueno, no vamos a alcanzar a discutir acá, ya voy a tratar de ir cerrando, sobre el abolicionismo en general y qué implica internacionalmente. Digamos, estas políticas abolicionistas tampoco nacen de un repollo, sino que nacen de un diálogo atlántico que se está llevando a cabo y en el cual el Río de la Plata es protagonista y hasta inventor, ¿no?, de cosas como este estatus de liberto y esta figura en la utilización y reactualización de una figura del derecho romano, como es esta del liberto y del patronato, va a ser después retomada en otras experiencias, no solamente porque San Martín va a Perú y genera una ley de vientre libre igual, sino con diálogos también, va a haber diálogos con Chile, con Colombia, las élites están discutiendo cómo acabar con la esclavitud. Pero en definitiva yo creo que no hay una lógica abolicionista en qué sentido, una lógica que diga esta institución es ilegítima, ¿no? Esta institución no puede ir más. Es incorrecta y como tal hay que repudiarla inmediatamente, sino que lo que hay es una lógica de manumisión, que es una lógica mucho más conservadora. ¿Qué quiere decir de manumisión? De pagar por la libertad, ¿no? Los africanos y afrodescendientes que quisieran ser libres en el Río de la Plata debieron pagar con su servicio armado, ¿no? Por eso esas figuras que parece que tenemos que recordar, o sea, está bien porque fueron víctimas, es algo que hasta Mitre Sarmiento decía, ¿no? Como se ganaron la libertad, la verdad, como murieron en las guerras, tienen su lugar como mártires. Bueno, sí, o sea, no, creo que tienen que tener un lugar más allá de haber pagado ese precio. Pero bueno, es una lógica de manutención, tuviste que pagar, también tuvieron que pagar con el servicio gratuito que implicó esta figura de liberto, también tuvieron que pagar directamente manumitiéndose y pagándole a los amos. Entonces, lo que recorre este proceso es una lógica de manumisión y no una lógica de abolición. Cuando se produzca finalmente la abolición en 1853, es algo que me parece apasionante porque no decimos todo el tiempo que la base, valga la redundancia, sobre la que se construye la Constitución son las bases y puntos de partida para la República Argentina de Alberdi. Alberdi no propone la abolición. Claramente la Constitución, supuestamente modelo de nuestra Constitución, que es la norteamericana en ese momento, no incluía la abolición. Bueno, y a mí me interesa cómo esta comisión de notables, que es la que en realidad produce el texto que va a ser votado y prácticamente no debatido, toma esta decisión, este artículo 15, de decir que en la Confederación Argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución. Entonces, a mí me interesa ahí que recordemos dos cosas. Una, esta cuestión no voy a ahondar acá, pero digamos cómo es una abolición sin debates, y por el otro lado, la segunda parte de ese artículo que dice que una indemnización va a arreglar las indemnizaciones. Entonces, nuevamente, es una abolición que incluso total previó el pago. Y ahí un poco estoy trabajando con las demandas de indemnización, que si uno agarra todos los manuales dice nadie la pidió, los patriotas argentinos estaban tan de acuerdo que nadie la pidió, y no es precisamente eso lo que encuentro, sino varios pedidos. Igualmente es bastante difícil. Bueno, para cerrar, creo que no me quiero pasar del tiempo sugerido. Creo que, como les decía, es importante conocer esta historia, tratar de entendernos la cuestión del olvido que supuso elegir olvidarnos,
y cómo también hubo una política de integración subordinada, pero a su vez una integración con un coste que era, ¿no? Esto, para pertenecer a la nación argentina había que olvidar estas identidades particulares. Entonces, a mí me gusta que un poco lo que yo les decía, me gustaba cómo lo piensa en este sentido Rita Segato, que ella dice, bueno, hay como un proceso histórico en el cual a través del mestizaje y del blanqueamiento fue la manera que se ofreció para integrarse a la nación. Y eso implicó una ruptura de hilos, ¿no? Históricos cuya restitución y cuya vinculación y revinculación con ese pasado que olvidamos es un trabajo político, jurídico e historiográfico. Bueno, espero en lo jurídico no me meto, pero creo que como trabajo político e historiográfico, los investigadores tenemos mucho para hacer, junto, por supuesto, con también las asociaciones de afrodescendientes que afortunadamente están muy activas y, por supuesto, con lugares centrales para la construcción de la memoria, como son los museos, ¿no? Para multiplicar esa interrogación, esa inquietud, e ir tratando de reparar esos hilos cortados y recuperar esas tramas históricas abandonadas. Así que, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Magdalena, por la exposición, por poder tan rápido resumir un tema tan importante, ¿no? Es decir, tan grande en la historia, además con variaciones en distintos lugares de lo que era nuestro país. Te digo un par de preguntas que aparecieron en el chat que hay en el Facebook para ir cerrando. Una es, ¿cuál es el año, según las fuentes primarias, en que aparece el último caso de esclavitud Bien. en el Río de la Plata? Diría que hasta 1823 y hasta 1860, que se aplica en Buenos Aires la Constitución, hay esclavos, muy poquitos. O sea, claramente estas políticas tienen un impacto y hay una reducción del número de esclavos antes de la abolición formal total. Pero hasta la abolición total hay registro de esclavos. Después hay toda un área para seguir investigando sobre qué pasó al otro día, ¿no? De la abolición, y hay algunos jóvenes investigadores que están precisamente adentrándose en eso, ¿no? En seguir estas trayectorias también de dependencia y de construcción de nuevos modos de servidumbre en los antiguos esclavizados. O sea, no hay un cambio de la noche a la mañana, por supuesto. Perfecto. Y otra persona pregunta si hubo algo disruptivo al respecto de esto con las invasiones inglesas, ¿no? 1806, bueno, 1807. Las invasiones fueron uno de los momentos inaugurales de esto de decir, nuestros esclavos nos ayudan y sostienen a la patria, tienen este amor, en particular, bueno, en Buenos Aires, y hay toda una política de reclutamiento de esclavizados, no solamente en Buenos Aires, también se van a tratar de profundizar los reclutamientos en el interior de pardos y morenos para participar en las guerras, en las invasiones inglesas, y en función de agradecer, digamos, este servicio prestado por los esclavos, el Cabildo de Buenos Aires, con apoyo de algunos vecinos, van a sortear la libertad de 80 esclavos, que al final no se van a aplicar las 80, pero digamos que va a haber una intención de retribuir con la libertad a los esclavos que participaron de las invasiones inglesas. Bueno, perfecto. Te agradezco un montón, les agradezco a todos. El tema de esclavitud y abolición es una de las cuestiones importantes para tratar, para poder entender el periodo colonial en lo que ahora es Argentina, en todo el territorio que ahora es nacional, y también en el siglo XIX, así que es uno de los temas con los cuales vamos a trabajar en el museo, en el nuevo guión. Y quería agradecer porque, bueno, toda la gente que se fue conectando, vi además mucha gente que aclara de dónde es, y lo bueno del mundo virtual es que, bueno, no solo
Magdalena está transmitiendo desde Santa Fe, sino que, yo estoy en Buenos Aires, como el museo, y sino que también hay gente de distintos lugares del país y también de otros países que se ha conectado, lo cual me da mucha alegría. Así que, nada, agradecerle a Magdalena otra vez e invitar a todos, dentro de 2 semanas tenemos la segunda de estas charlas sobre la figura de San Martín, coincidiendo además con el aniversario, digamos, porque va a ser el 19 de agosto, con un historiador chileno, Juan Luis Sosa, del Centro de Estudios Públicos en Santiago, que ha trabajado sobre San Martín, y un historiador argentino, que desde La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, que es Alejandro Rabinovich. Ambos han hecho historia militar y han trabajado sobre la figura de San Martín, y para discutir un poco cómo ver a San Martín desde el presente. Es una figura que obviamente es fundamental. Yo nada más quiero disculparme con los colegas que no mencioné, hay un montón de gente valiosa que fue saliendo. Es inevitable. Ay, pero bueno, yo quiero agradecerte de nuevo, agradecerles a todos por este comienzo de algo también que es nuevo, ¿no? Para mí este tipo de transmisión. Así que, bueno, gracias a todos por su tiempo y hasta la próxima. Gracias a vos.